Este es su programa, Lo que Dios nos dice por su palabra. Es nuestro privilegio seguir presentando este programa y predicando la palabra de Dios. También tenemos cultos aquí en Colonia Los Naranjos, calle Felipe Ángeles, adelante del gimnasio Tiger y también el asilo de ancianos, adelantito a la mano derecha, Iglesia Bautista Berea a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos. Miércoles 10 de la mañana para oración y estudio bíblico y viernes la clase bíblica sobre huellas de Cristo. Pues ahora, sabiendo que en estos días muchos estarán honrando a los padres de familia, queremos dar un mensaje sobre el tema, especialmente sobre un hombre en el Nuevo Testamento de la Biblia que se llamaba Estéfanas. Estéfanas. La verdad es que nos hace mucha falta hoy en día tener familias enteras que se han entregado, que se han dedicado a servir al Señor y Salvador Jesucristo. Familias como la de Josué en el Antiguo Testamento, que retó al pueblo de Dios diciendo, pues si siguen a los ídolos y dioses falsos de sus antepasados, de sus padres, o de los pueblos que están en su derredor en la actualidad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 14 y 15. Nos inspiran y nos retan tales familias y padres de familias por su espíritu, por su ejemplo de ser diferentes y de así hacer una diferencia en su generación, en su mundo, en derredor de ellos. Una verdadera transformación es lo que nos hace falta por medio de familias que conocen y sirven al Señor y Salvador Jesucristo. Estéfanas y su familia ponen la pauta y dejan tal huella que nosotros podemos seguir en 2023. Vamos a hablar en breve sobre la familia de Estéfanas, el ejemplo de la familia de Estéfanas. En primer lugar, vamos a ver el testimonio que tuvieron entre el pueblo de Dios. El testimonio que tuvieron entre el pueblo de Dios. Estamos en 1 de Corintios, en el Nuevo Testamento, después de Hechos, Romanos, Corintios. Capítulo 16, 1 de Corintios 16, versículo 15. Bueno, dice, versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Dice, ya sabéis la familia de Estéfanas, diciendo que tenían un testimonio, daban luz por medio de su conducta, su carácter, una familia que conocían a Jesucristo y servían a Jesucristo. Dejaron huella, pusieron ejemplo. Bueno, ¿cuál era el testimonio que tuvieron Estéfanas y su familia? Número 1, de ser verdaderos salvos. Es decir, de ser verdaderamente salvos por Jesucristo, por medio de la fe. Dice que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Bueno, Acaya era una provincia en el sur de Grecia. Y donde estaba Corinto, porque Pablo está escribiendo a los creyentes, la iglesia en Corinto. Entonces dice que Estéfanas y su familia eran primicias de Acaya. Es decir, primicias habla de la primera parte de una cosecha ofrecida, consagrada a Dios de manera especial. Espiritualmente habla de los primeros convertidos o salvos en un país con relación a los paisanos que serían convertidos y salvados después de ellos.
Ellos eran los primeros que creyeron en Jesucristo, primicias, los primeros creyentes en el Señor Jesucristo, que se convirtieron de la idolatría a la fe en Jesucristo como Señor y Salvador personal, sabiendo que siendo los primeros iban a haber otros después, una gran cosecha de creyentes. La iglesia en Corinto, a quien Pablo escribía, eran entre ellos. Bueno, entonces tenían testimonio de ser verdaderamente salvos, los primeros, entre los primeros salvos en aquella región grande, aquella provincia en el sur de Grecia que se llamaba Acaya. La verdad es que el Evangelio de Cristo, aún por medio del apóstol Pablo, especialmente por él, llegó a Acaya, donde vivía Estéfanas y su familia. Y que ellos creyeron en el Señor Jesucristo, lo recibieron a Él por fe y nacieron de nuevo como nuevas criaturas en Cristo. Como la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así como Estéfanas y su casa, su familia. También la Biblia dice a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados, nacidos de Dios mismo. Gloria a Dios, que ellos fueron salvos y regenerados por obra del Espíritu Santo. Sus pecados fueron perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz, y sus almas fueron regeneradas para vivir una nueva vida en Cristo aquí en la tierra y tener una vida eterna con Dios en el cielo. Ellos creyeron en Cristo y como señal público de su salvación fueron bautizados. Interesantemente, Pablo predicaba el Evangelio por doquier, pero dejaba a otros ministros normalmente bautizar a creyentes. Pero ellos, Estéfanas y su familia, fueron bautizados en señal de su fe en Cristo como su Salvador, bautizados por el apóstol Pablo mismo. Dice en 1 de Corintios, el primer capítulo de este libro que estamos estudiando, Pablo dijo en versículo 16, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. La pregunta para ti y para mí, como padre de familia, o madre de familia, o cualquier persona escuchando este programa, ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Recibiéndole así como tu Señor y Salvador personal? ¿Siendo perdonado de todo pecado y limpiado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Y nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, te regocijas en Jesucristo como tu Salvador, tu perdonador, tu Redentor, el que te libró de una vida vana en el pecado y en los vicios y una vida de vanidad aquí en la tierra para seguir y servir ahora el Señor y Salvador Jesucristo. Salvación es la experiencia que transforma una persona y después puede transformar toda una familia entera por la pura gracia, favor inmerecido de Dios. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 16, Lidia, una comerciante, creyendo en Cristo junto con su familia y siendo bautizados como Estéfanas y su familia. Vemos también más tarde en Hechos 16 el carcelero y su familia. Cuando Pablo predicó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda la familia del carcelero creyó en Cristo, se regocijó de haber creído a Dios y creído en Cristo y fueron bautizados. Y luego tanto Lidia como el carcelero y su familia comenzaron a servir a los siervos de Dios. Como Estéfanas, donde dice
que ellos después de su salvación, se han dedicado al servicio de los santos, es decir, de los creyentes. Vamos a tocar este punto. Pero la verdad es, ellos, igual como Josué, dejaron los ídolos, las imágenes, todos los ídolos, todas las imágenes. ¿No es tiempo de hacerlo, tú y yo? Todos en nuestro pueblo y los pueblos escuchando este programa. Jesucristo fue enfático en decir en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. No puede servir riquezas y a Dios. No puede servir ídolos e imágenes a Dios. Dios no comparte su gloria y no quiere que tú divides tu corazón y lealtad, tu fe, tus oraciones, tu amor hacia imágenes e ídolos. Estás robando a Dios toda la oración, todo el amor y todo el servicio que solo Él y su Hijo Jesucristo merecen y exigen. Josué retó al pueblo en Josué 24, 14 y 15. Escogeos hoy a quién sirváis. Y dijo, yo y mi familia serviremos a Jehová. Gracias a Dios por tales ejemplos de Josué en el Antiguo Testamento y Estefanas y su familia en el Nuevo Testamento. Número uno, ¿qué fue el testimonio que tuvieron? Número uno, de ser verdaderos salvos. Y número dos, de ser verdaderos siervos. Después de haber dicho el apóstol Pablo, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias, primeros salvos, primeros creyentes, primeros convertidos de Acaya, añadió, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vamos a tratar de entender lo que Pablo está diciendo. Dice, en primer lugar, se han dedicado. La idea es se entregaron voluntariamente, enteramente al servicio de los santos, de los creyentes. Asumieron voluntaria y gozosamente la responsabilidad de servir por amor a los hermanos en Cristo, con amor y devoción. Dice, se han dedicado al servicio de los santos, es decir, de otros creyentes, de los hermanos en Cristo. Dice, se han dedicado al servicio. Servicio es la palabra que en términos generales habla de servir, pero específicamente, literalmente, servir como mesero a las mesas, sirviendo como un mesero, atendiendo a las necesidades y los deseos y la voluntad de otras personas. Esto es lo que nos cuesta. Si somos salvos, entonces Dios pone el deseo en nosotros y pone el mandamiento en su palabra de servir los unos a los otros como Jesucristo sirvió a nosotros, primero en dar su vida en la cruz por nosotros, pero sigue sirviéndonos, supliendo todas nuestras necesidades materiales y espirituales si le hemos conocido y creído en Él como nuestro Señor y Salvador personal. Como Él se sacrificó a sí mismo en la cruz, se sacrificó a sí mismo y sigue dando de sí mismo, de su trono en gloria, sirviendo a nosotros, supliendo nuestras necesidades, atendiéndonos de día y de noche. Los que hemos confiado en Él, pues no debemos, como Jesús quitó su manto, se vistió se rodeó de una toalla y se humilló y lavó los pies de los apóstoles y enjugó sus pies con la toalla, demostrando humildad y amor en servir a ellos. Y les dijo, yo les he dejado un ejemplo de servicio humilde y amoroso, que después de que me vaya a mi Padre al cielo, les dejo aquí para seguir mi ejemplo en las iglesias, sirviendo, amando los unos a los otros
por amor. Gálatas capítulo 5 nos da este mandamiento. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, no estamos bajo la esclavitud de la ley para obtener justicia y salvación delante de Dios por medio de guardar los 10 mandamientos o cualquier religión o cualquier ley. No, somos libres de la ley por haber creído en Cristo crucificado. Su muerte en la cruz pagó la totalidad de nuestra salvación. Depositamos nuestra fe en Él y somos perdonados, librados de la condenación eterna y libres para servir. Dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Gracias a Dios por su gracia que nos perdona y libra. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para pecar, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la voluntad de Jesucristo para los suyos. Ser como Estefanas y su familia, verdaderos siervos que se han dedicado al servicio como meseros, atendiendo las necesidades, deseos y la voluntad de otros. Este es Jesucristo. Este es un servidor de Jesucristo. Pero dice, se han dedicado al servicio de los santos. ¿Ah? Yo pensé que los santos eran súper creyentes en el cielo, con súper méritos extraordinarios, y permiten que ellos interceden por mí delante de Dios. Pero dice que Estefanas y su familia servían a los santos en Corinto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos enseñado en este programa, y seguro que has oído, ojalá por otros medios, que en toda la Biblia los santos no son super creyentes con méritos extraordinarios que pueden acercarnos a Dios o conceder un favor de Dios. Nunca es así en la Biblia, nunca. Los santos son creyentes en Dios, Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús el Padre en el Nuevo Testamento. Todo creyente en el Señor Jesucristo, salvo por su gracia, por medio de la fe en Cristo y su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos, ahora es un santo. Es decir, una persona separada y apartada del mundo y del pecado, ya no sirviendo al mundo, ya no sirviendo al pecado, sino ahora consagrado a Dios para seguir y servirle a Él y a su Hijo Jesucristo. Este mismo libro que estamos estudiando, ¿cómo abre esta carta a la iglesia? La iglesia en Corinto está escribiendo a creyentes, a santos, hermanos en Cristo. Dice Pablo, estoy escribiendo en versículo 2, 1 de Corintios 1:2, hay que leerlo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, creyentes en el Señor Jesucristo, con todos los demás, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿cómo llego a ser un santo? No tienes que ser canonizado. Esto no se vale delante de Dios. No se encuentra este proceso de llegar a ser santo o pronunciado santo por la iglesia. No está en la Biblia. Es una tradición humana añadida siglos después de los tiempos de los apóstoles. Entonces no es apostólico, es agregado por la iglesia, por concilios humanos. No, bíblicamente, ¿cómo llega uno a ser un santo? Bueno, ¿cómo llega uno a ser un salvo? Acabamos de leer, invocar al Señor Jesucristo, como dice en Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
y recibiendo a Cristo, perdonado de todo pecado, limpiado de todo pecado con la sangre preciosa de Cristo, y recibiendo así el Espíritu Santo y naciendo de nuevo con una nueva naturaleza divina morando dentro de mí, y Cristo morando en esta nueva naturaleza y el Espíritu de Cristo morando dentro de mí, estoy apartado y separado del mundo y del pecado. Estoy consagrado ahora a Dios para seguirle y servirle. ¿Estamos entendiendo? La familia de Estéfanas, el testimonio que tuvieron, número 1, de ser verdaderos salvos por fe en Jesús, y número 2, de ser verdaderos siervos por seguir a Jesús con fidelidad. Sean Estéfanas, vamos a volver a nuestro texto, 1 de Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias, primeros frutos, primeros salvos, convertidos de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, es decir, de los hermanos, de los otros creyentes en la iglesia. Lee el Nuevo Testamento de la Biblia para ver que esta es la verdad de la palabra de Dios. No existen santos en los cielos que interceden con extraordinarios méritos. No, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y por medio de Él tenemos acceso a Dios y al final al cielo, y por medio de Él Dios nos otorga todas sus bendiciones recibidas por medio de la fe en Cristo. Orando por fe en el nombre de Cristo y recibiendo toda bendición del Padre por medio del Hijo, y solo el Hijo, por medio de la fe. Esta es la fe bíblica que tenía Estéfanas y su familia, y qué ejemplo nos han dejado. Este es, en primer lugar, el testimonio que tuvieron Estéfanas y su familia. ¿En qué maneras estamos todavía escudriñando este testimonio y ahora ampliando la idea de su servicio? ¿En qué manera sirvieron al Señor y Salvador Jesucristo y a los suyos, los santos? Bueno, dice en versículo 16, dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos, como Estéfanas y su familia, y a todos los que, número 1, ayudan. Ellos ayudaron a la obra de Dios y a los obreros de Dios, inclusive el apóstol Pablo. Ayudar aquí significa trabajar juntos, colaborar, cooperar. Tenían suficiente humildad y buena voluntad para poder trabajar con otros en la iglesia sin soberbia y orgullo. No tenía que ser como ellos querían. No, ellos estaban con la disposición de tomar esa toalla y ceñirse y humildemente lavar los pies de los santos, de los hermanos, y llevar a cabo otros actos humildes de servicio, de dar un vaso de agua fría, o un plato de comida, o una ayuda económica, o servir con sus dones espirituales en enseñar, exhortar, es decir, animar, consolar, repartir, es el don de dar, hacer misericordia. Así dice en Romanos 12, 6 al 8, que unos tienen dones espirituales para servir los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, la iglesia. O estamos usando como creyentes en el Señor Jesucristo sus dones o las habilidades naturales que Él nos ha dado para ayudar. Es decir, trabajar juntos, colaborar, cooperar en la obra de Dios, en la edificación de la iglesia. También dice que trabajaron. Dice, y a todos los que ayudan y a trabajan. Trabajaron Estéfanas y su familia. Esa palabra es curiosa. Literalmente significa trabajar hasta cansarse y fatigarse. Esto habla de servir a Jesucristo y a los suyos, nuestros hermanos en la iglesia, con dedicación, con sacrificio, con esfuerzo,
Sí, estamos dando nuestras vidas, sacrificándonos para suplir las necesidades de otros. O que volviéramos a este tipo de servicio, de trabajo en el nombre del Señor, en la iglesia y fuera de la iglesia, como la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, que hasta se sacrificaron sus propias casas y bienes para suplir las necesidades de otros en la iglesia. Que Dios nos ayude a tener tal corazón de amor, bondad y generosidad de los primeros creyentes en Jerusalén en Hechos capítulo 2. Pero también dice confortaron. Versículo 18, ahora incluye Estéfanas y otros dos siervos, Fortunato y Acaico. En 1 de Corintios 16, 17, dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Los corintios no estaban cerca de Pablo para suplir sus necesidades o espirituales o económicas o físicas. Pero ahí estaba Estéfanas, entre otros siervos de Cristo. Y dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Entonces ayudaron, trabajaron y confortaron Estéfanas y su familia y otros siervos que sirvieron con Estéfanas. Confortaron aquí significa dar descanso. Descanso de sus trabajos, de sus labores. Dar refrigerio. Es ser de bendición a otros. Es ser de ánimo para otros. Es ser de edificación para otros. Nuestra presencia con otros, trayendo ánimo, edificación y bendición. Esta es la meta, esta es la pauta que nos dejó Estéfanas y su familia. Pero ahora, para terminar el mensaje, en primer lugar, hemos visto el testimonio que tuvieron, pero para terminar, vamos a ver en segundo lugar el honor que recibieron como verdaderos salvos y verdaderos siervos del Señor Jesucristo. El honor que recibieron. Versículo 16, Pablo dijo a la iglesia en Corinto, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Os sujetéis. Es decir, pónganse al servicio de ellos. ¿Sí? Pónganse al servicio de ellos. Hay que respetarles. Hay que reconocer el servicio que han rendido al Señor Jesucristo y a los suyos en la iglesia. Se han sacrificado, han puesto ejemplo de verdaderos siervos, como Jesucristo dijo. No es el verdadero siervo. Mire, la medida de grandeza en Marcos 10, 42 al 45. En el mundo, en los gobiernos del mundo, la medida de grandeza es cuántas personas me sirven. En el reino de Dios, la medida de verdadera grandeza en un hombre es cuántas personas yo he servido. Y Jesús dijo, yo no he venido para servir, para ser servido. Jesús dijo, yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate, el pago que libra el pecador de su pecado y de la condenación eterna por su sangre derramada en la cruz. Y yo he venido para dar mi vida en rescate por otros, por muchos. Realmente, últimamente es por todos, aunque todos no han recibido este pago que Cristo hizo, confesándole y recibiéndole como su Señor y Salvador personal. Ojalá que pronto lo hagas si todavía no lo has hecho, para entonces ser salvo por Jesús, perdonado, librado de la condenación eterna y ahora entregarte a Él para servirle, dedicarte al servicio de Él y los suyos como Estéfanas. Bueno, ¿cuál fue el honor que recibieron? Número uno, aquí leímos, fueron considerados dignos de ser seguidos y respetados como verdaderos líderes, verdaderos siervos de Cristo en la iglesia. Y otros deberían de seguir su ejemplo. O nos van a seguir por nuestra posición. Bueno, yo tengo autoridad, tiene que seguirme. Bueno, es una manera de ser seguido.
o nos siguen por nuestro ejemplo. Nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra conducta gana la lealtad de otros para seguirnos, ¿sí? y honrarnos. Fueron considerados dignos de ser seguidos y respetados. Y en segundo lugar, fueron considerados, Estéfanas y su familia, dignos de ser reconocidos como verdaderos siervos de Jesucristo. Reconocidos. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Como Estéfanas, su familia y otros que sirvieron con Estéfanas. Hay que reconocerles. Hay que darles honor. Son dignos de verdadero honor. Y entonces el reto para ti y para mí, en estos tiempos cuando cada vez más todos en este mundo están sirviendo a sí mismos, es trágico. Y es la raíz del problema de nuestra sociedad en la actualidad. Hablamos ahora en la política de una transformación que debemos seguir. ¿No crees que la verdadera transformación va a ser política? No. Es una transformación espiritual en el corazón de padres de familia como Estéfanas, de madres de familia como su esposa, de hijos en la familia como hijos de Estéfanas y su esposa, que toman la decisión como Josué, primero dejar los ídolos ya de una vez, para siempre. Ya es tiempo, ya, todo santo, todo ídolo, toda imagen, toda persona fuera de Cristo, fuera. Y dar a Jesucristo su lugar de supremo honor. Supremo, único Salvador, único mediador, único Señor y Salvador. Y invocarle para recibirle y ser lavado con su sangre preciosa y perdonado de todo pecado y nacido de nuevo como Estéfanas y su familia y siendo salvo por medio de la fe en Cristo. Ojalá pronto. Invócale. Búscale, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, entrégate tú con tu familia, como Josué, a Jesucristo para servirle. Yo y mi casa serviremos a Jehová en su casa. Este domingo que viene, ahí estoy, para ser bautizado en señal de mi fe en Cristo como mi Salvador y para servirle con mi familia por el resto de mi vida hasta que Él venga por los suyos para llevarles al cielo o hasta que me muera y vaya con Él. Primero mi espíritu y posteriormente en la resurrección mi cuerpo para estar con Él para siempre en la gloria. Te reto, bueno, Dios te reta, el apóstol Pablo, dando el ejemplo de Estéfanas y su familia, verdaderos salvos, verdaderos siervos, recibiendo el verdadero honor que solo es para los siervos del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Dios le bendiga, padre de familia y madres también. Echemos ganas. Este es el momento de trabajar en el nombre de Jesucristo. Amén.